Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al tramo corto semanal del YE aquí en Asturias Televisión. 60 minutos para estar con ustedes y llevar 3 temas con 3 invitados que esperamos sean de su interés. No solo de elecciones generales vive el hombre, no solo de tornadilleras saltando desde helicópteros. Helicópteros en este caso. Bueno, pues hay más en este mundo y queremos ofrecerles una pequeña parte en un programa que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación de los romanos. Bueno, pues sin duda fueron uno de los mayores imperios de la historia de la humanidad. Quizás el más grande, bueno, pues uno de los más grandes de la Europa occidental o del mundo occidental durante muchos siglos. Nuestro siguiente protagonista nos lo aclarará. La fascinación que ejerce el mundo de los romanos sobre nosotros, bueno, pues la vemos en series de televisión, en películas de cine, en libros, en novelas, en de todo. Bueno, pero hoy vamos a abordarlo desde un punto de vista más académico, ya que vamos a hablar con Narciso Santos Yanguas, él es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y que publica, bueno, pues lo que es el por ahora último libro, y seguro que no va a ser el último, que lleva por título Epigrafía romana y primitivos lugares de culto cristiano en Asturias. Es así, ¿no? En Asturias, Bien. Concretamente. Bueno, pues entonces, el primitivo culto cristiano en Asturias, ¿se apoya o nace en raíces o lugares romanos? Lógicamente, el surgimiento de la religión cristiana en Asturias necesita tener una base física y necesita tener también una base ideológica. Sí. Y la base ideológica viene precisamente porque existen desde los tiempos del paganismo unos lugares de culto tradicionales. Sí. Y esos lugares de culto tradicionales se van a ver después, por decirlo de alguna forma, se van a ver mejor todavía a través de la perduración de ciertas inscripciones. Estas inscripciones que ya no tienen nada que ver con lo que habían tenido, con el sentido que habían tenido en su origen, sino que se van a ver perpetuadas de alguna manera, pero solo en el sentido ideológico. O sea, en ese sentido que los habitantes, porque aquí no desaparecen los habitantes, ni cuando llegan los romanos, ni después, sino esas personas que viven y que tienen un sentido religioso. Hay que entender el mundo antiguo desde el punto de vista de que la religiosidad colmaba todos sus ideales. Es decir, no es como ahora, que ahora podemos ser ateos y podemos ser lo que nos dé la gana. Pero entonces no, entonces ellos veían la actuación de los dioses en todos los actos de su vida. Y en consecuencia esto es lo que sucede. De manera que, aunque cuando llega el cristianismo, esas dedicatorias a las divinidades han perdido su poder, por decirlo de alguna forma, en ese momento, sin embargo, el cristianismo asume. Es lo que se llama el fenómeno del sincretismo. El sincretismo religioso que lo único que hace es asumir las mismas formas ideológicas, no de culto, y las pasan del paganismo al cristianismo. Pero esto ya había sucedido antes, ya había sucedido en la época, cuando llegan los romanos aquí, aquí ya había unos cultos, que por desgracia no sabemos cómo se llamaban esas divinidades. Lo sabemos a través de las inscripciones latinas en las que aparecen esas divinidades asociadas a los dioses romanos. Júpiter Candamio, Júpiter Candiedo, es decir, el dios principal era Júpiter del panteón, pero Candamio, Candiedo, Ebebutonio, etcétera, son dioses indígenas que los romanos asumen. Y puesto que cumplían las mismas funciones, los vamos a ver después desarrollados a partir de las inscripciones latinas. ¿La cristianización en Asturias es rápida? No, es lenta. No solo en Asturias, sino en todo el noroeste peninsular. ¿Por qué? Es una cristianización lenta
porque la religión es lo último que se introduce dentro de un cambio cultural. Ajá. La romanización lo que supone es un cambio cultural, sí, y la religión es lo último. Cuando la religión ya se establece es que ya están todos los parámetros propios de la cultura establecidos, y en consecuencia, como consecuencia de ello, si la religión acepta ya esas nuevas formas, sí, es porque lo hace ya convencida de que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de organización político-administrativa, sí, que es lo primero, ya está todo aceptado. Entonces esto es lo que sucede. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Pues posiblemente no sucedería antes del siglo V-VI después de Cristo, sí, lógicamente. Sí, sí, sí. Y en consecuencia, aquí los primeros síntomas que tenemos son unas inscripciones que se llaman paleocristianas, que aparecieron en el oriente de Asturias. En la zona que en la época romana estaba ocupada por los cántabros, sí, la inscripción de Noreno, de Magnentia, de Superia, de no sé qué, en las que aparecen una serie, no tanto, o sí, por el contenido de la inscripción en sí, pero también por el contenido de la iconografía que aparece representada. Y entonces, en relación con ello, es como se va introduciendo este nuevo mundo cristiano. Entiendo, entiendo. Por otra parte, ¿corresponde a alguien la cristianización de Asturias? ¿Tiene algún protagonista? Como, por ejemplo, se dice San Patricio en Irlanda. Bueno, pues... Sí, bueno, en concreto no lo sabemos. Sí sabemos una cuestión fundamental, que es que a partir de finales del siglo IV hay una figura excepcional, que es Prisciliano. Prisciliano de Ávila, que siempre se ha dicho que era gallego. Sí. Y que estaba enterrado en la cripta de Santiago de Compostela, que en realidad no está ahí Santiago, sino que está Prisciliano. Vamos a ver. Hay un momento en el siglo IV en que Diocleciano estructura las provincias del imperio de forma que las hace más pequeñas, sí, en espacio, porque era una forma de controlar mejor ese territorio. Y a partir de ese momento la Galaecia, sí, incluye Ávila, pero incluye también Segovia, incluye, sí, toda la zona de la meseta. ¿Por qué? Porque antes la provincia era tarraconense, o sea, sí, que incluía, sí, todavía mucho, sí, más, sí, y llegaba, sí, hasta Cartagena, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, Prisciliano de Ávila, con sus problemas y su muerte a través del año 385, en que es asesinado, vamos, en que mandan, bueno, la iglesia ya y tal, no sé qué. Y a partir de ese momento los discípulos de Prisciliano empiezan una difusión por el noroeste peninsular de la religión cristiana. Pero sobre todo va a ser a partir de San Martín de Dumio, San Martín Dumiense, San Martín de Braga, el que va a propagar eso. Y de hecho, muchos centros se llaman San Martín. Incluso los castros se aprovechan en una parte para que se establezca allí unos pequeños cenobios. Por ejemplo, el Chao San Martín, sí, que su nombre indica. Sí. Pues tenemos el castro de San Chuis, dedicado a San Luis, sí, lógicamente. Sí, sí, sí. Pero justamente debajo, el pueblo que hay, ¿cómo se llama? San Martín de Beduledo, San Martín. Sí. Y encontramos San Martín por una serie de sitios. Sí, 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 sí. O sea, y eso ya es a partir del siglo VI. En que se va difundiendo esto definitivamente. Hay una zona oscura de la antigüedad, porque eso es la antigüedad todavía, y esa zona oscura es en la que vemos que más o menos el cristianismo se va a ir difundiendo, de forma que podemos decir que a partir del siglo VI ya encontramos los primeros síntomas del arraigo definitivo de una serie de centros en los que se van a rendir los cultos cristianos propios de aquella época. Lo que hemos en ocasiones leído o oído por la radio, las iglesias primeras en Asturias se asentaban donde había un tejo, porque era el árbol sagrado de los astures, y entonces, bueno, una cosa, como ya iban, digamos, acostumbrados a ir allí al culto, pues que fueran ya camino de la iglesia. ¿Esto es así? ¿Es leyenda urbana? Bueno, vamos a ver, es característico, hay una serie de inscripciones en las que aparece la palma, que se puede ser la palma del tejo, sí, o sea, la hoja del tejo, etcétera, sí, etcétera, en las que ya en la época romana, siglos II y III, aparecen las inscripciones funerarias. Sí. Es decir, que estas palmas eran como un elemento que acompañaba al difunto, sí, después de la muerte, para que transgrediese para allá, sí, para que transmitiese, sí, tal, ¿no?
Por ejemplo, en la inscripción de Septimio Silón, en la inscripción de Flavia, en la inscripción de Superia, en la inscripción... Hay una serie de inscripciones en las que aparece eso. Y eso se asocia a un árbol, el árbol de la vida, que se llama. Sí. No es el árbol de la muerte, porque si te comes algo del tejo, te vas al otro lado. Aquí está al revés. O sea, esas palmas es como digamos, el acompañante del alma después de la muerte, que también tenemos a los caballos, como psicopompos, como acompañantes del alma después de la muerte. Sí, entonces, podemos decir que hay una cierta relación, pero en la relación de vida, no en relación de muerte. Entonces, los tejos asociados a los centros cristianos, a los primitivos centros de culto cristiano, es un problema que todavía está por resolver, desde ese punto de vista. Claro. Teniendo en cuenta que las inscripciones funerarias iban en ese sentido, no las inscripciones votivas, sino las inscripciones funerarias. Epígrafes romanos, funerarios y votivos. Claro. Bueno, explíqueme esto. Lo lógico sería que las inscripciones votivas, las dedicadas a las divinidades, las dedicadas a los dioses, un epígrafe es una representación en piedra. Entonces, epígrafe, bueno, en piedra o en cualquier material duro que se haya conservado todavía hasta nuestros días. Y la importancia no es solo el campo epigráfico, lo que ahí dice, sino también toda la iconografía que le rodea. Es decir, tienes una piedra, pero allí tienes también pues, una representación de una casa, sobre todo en las funerarias, o una representación, en el caso de las inscripciones votivas, de una serie de hoyos en la parte superior que se llaman foculi, en los que se daban las ofrendas a las divinidades, ¿no? Entonces, lo lógico era pensar que solo en las inscripciones votivas han aparecido asociadas a las iglesias, y no es eso. Entonces, por ejemplo, tenemos inscripciones votivas dedicadas al dios Júpiter. La inscripción dedicada al dios Júpiter aparecida en la iglesia de San Vicente de Serrapio, en Ayer, que parece ser que en el siglo XVIII y XIX servía como altar. Al fin y al cabo es un ara dedicada a una divinidad, pero servía como altar en las celebraciones religiosas. Ahora está en la sacristía. Está en la sacristía junto a la lápida fundacional de la iglesia. Eso significa que alguna importancia tenía que tener aquella inscripción en un momento dado. Entiendo. ¿No? Entonces, esa tal. O tenemos la inscripción de Grases en Villaviciosa, dedicada al dios Lug, al dios Lugobio Tabaliaeno. Es decir, a una divinidad que viene del centro de Europa, con los elementos indoeuropeos, celtas o no celtas, y que se asocia a otra divinidad indígena que ya existe antes. Y en relación con eso es con lo que se forma ese sincretismo, esa fusión, esa unión entre tal. Y entonces eso es lo que da tal. Pero también hay inscripciones votivas, también hay inscripciones funerarias. Inscripciones funerarias como la de Lucio Septimio Serón, aparecido en San Juan de Beloño, en la que aparece el caballo como psicopompo, pero asociada a la iglesia. O la inscripción de Balduno, en las Regueras, en que sabemos que por debajo de la iglesia actual, que es del siglo XVII y XVIII ya, hay unas termas romanas, es decir, hay una vila romana, entonces del siglo II y del siglo III. Entonces lo que hay que ver es cómo se asocian esos centros de una vila romana en un momento dado, a partir del siglo V o del siglo VI, el dueño de esa vila romana, de ese fundus, de ese latifundio, de ese espacio geográfico, dona una parte de sus propiedades para que se celebren allí los cultos cristianos. ¿Y cuándo sucede esto? En el siglo VI. Claro. Bueno, más de 20 libros publicados, sobre todo o particularmente de tema que tiene que ver con Roma. Aparte de este, ¿ya prepara otro? Con Roma y con Asturias. Con Roma y con Asturias, pero bueno, con los romanos ahí como protagonistas. ¿Ya prepara otro? Sí, bueno, ya está uno ya entregado. Sí. Sobre la importancia de las inscripciones oicomorfas en forma de casa y la relación con el mundo de ultratumba de las inscripciones latinas, que es las primeras inscripciones que tenemos. Por desgracia no tenemos nada de la época prerromana, antes del siglo I antes de Cristo, sino ya de la época romana, cuando los romanos llegan aquí. Entonces, esas inscripciones oicomorfas en forma de casa, que no era más que la acogida de los difuntos dentro de esa casa, para que al día siguiente volviesen. Es decir, era la prolongación de la vida, el mundo del más allá, el mundo de ultratumba, el mundo de tal, ya viene reflejado
ya nos viene reflejado hace 2000 años o 1900 años en nuestros antepasados. Esas inscripciones latinas que aparecen ahí, es lo que aparece. Eso ya está entregado. Y sobre todo, otra cuestión que estoy empezando, no, que llevo mucho tiempo sobre ello. Yo hice una serie de libros sobre la relación entre el cristianismo y el Imperio Romano. Los 3 primeros los publiqué en el siglo pasado. Bueno. Y el cuarto estoy con él. Y espero terminarlo pues en menos de un año. Pues hablaremos de él, sin duda, y hablaremos de los romanos, más adelante, de los romanos en Asturias. Nos vamos, gracias, nos vamos muy rápido a Muchas gracias. Y volvemos para continuar el programa esta noche. Hasta ahora. Continuamos con el programa de hoy. Tal día como mañana, 26 de abril, pero en el año 1986, bueno, pues sucedía en los territorios de la entonces Unión Soviética uno de los accidentes nucleares más devastadores de la historia de la humanidad. Bueno, pues sucedía el terrible accidente nuclear de Chernóbil, en el cual, bueno, pues vamos a conocer a continuación qué fue lo que ocurrió, pero lo cierto es que se quedaron, bueno, pues alteradas, se quedaron afectadas muchísimas zonas de países como son ahora Bielorrusia, Ucrania o la Federación Rusa, y hubo que evacuar pues a miles de personas para huir de esa radiación. Bueno, para hablar de este tema, para hablar de lo que ocurrió en Chernóbil en aquella fecha de 1986, para hablar de la energía nuclear en general y en particular en España, se encuentra esta noche con nosotros Susana Laje. Ella es profesora del Departamento de Energía Nuclear de la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo. Eso es. Bueno, un poco resumido el cargo. Bien, pero profesora del Departamento de Energía con docencia en el área de nuclear. En el área de nuclear, efectivamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que ocurrió un 26 de abril, tal día como mañana, en Chernóbil? Bueno, pues pasó casi lo peor que podía pasar. Es decir, ahí se encadenaron una serie de problemas importantes. Problemas de mal diseño de las instalaciones. Ya los reactores rusos, ya en aquel momento, ya estaban teniendo muchas más incidencias que los reactores de otros lugares, franceses, por ejemplo, ¿no? Por poner un país que ha optado decididamente por la energía nuclear. Bien, por un mal diseño, por un diseño mejorable, vamos a decirlo así. Por otro lado, bueno, indudablemente ese mal diseño estaba muy vinculado a una falta de conciencia de seguridad, una falta de cultura de seguridad, de conciencia medioambiental. Bueno, que tampoco hay que ir tan lejos si pensamos cómo funcionábamos nosotros aquí en el año 1986. Bueno, y si eso añadimos pues, una sociedad como era la soviética de aquel momento, donde las posibilidades de protestar eran escasas, es decir, bueno, eran escasas, tirando a cero, bueno, pues ahí ya teníamos para empezar un caldo de cultivo importante. Una cosa muy interesante a tener en cuenta es que muchos reactores soviéticos de aquel tiempo no tenían edificio de contención. ¿Eso qué significa? Bueno, pues cuando lo peor sucede, es decir, pues a lo que se va es a un control de daños. Es decir, a que, bueno, pues si no podemos ya hacer nada más para controlar la situación, lo que vamos a intentar es encapsularla. Es decir, bueno, pues que tenemos un edificio de contención exterior para que en el peor de los casos no salga nunca nada al exterior, ninguna cantidad significativa de isótopos radiactivos. Bueno, para empezar, esos reactores no lo tenían. El reactor 4, que fue donde fue el problema, porque en ese momento había 4 reactores funcionando y 2 más en construcción en esas instalaciones, bueno, pues tenía una pseudocontención biológica, pero no era un edificio de contención propiamente dicho. Ante lo cual, bueno, ya tenemos el primer problema, mal diseño. Segunda parte, bueno, pues ahí se fueron encadenando una serie de errores humanos. Se quisieron hacer unas pruebas para ver cuánto tiempo podían funcionar las turbinas por inercia, es decir, para que de esa manera tener claro, bueno, pues cuánto tiempo podía automantenerse aquello en el caso de que hubiera un corte eléctrico y antes de que saltaran los generadores de emergencia. ¿Vale? Bien, bueno, pues estaba planificada esa prueba. Estaba planificada para que se hiciera por la mañana. El personal había sido informado y las personas al cargo habían sido informadas. A lo largo de esa jornada, bueno, pues ¿qué pasó? Bueno, pues se empezaron a tomar las medidas pertinentes. Después hubo un momento dado en que una central de otro lugar se salió de la red
problema técnico o el que fuera. Entonces les dijeron, no podéis parar, hay que seguir produciendo porque si no tenemos un desequilibrio de red. Ante lo cual, eso que habían ido haciendo para ir parando el reactor se reversibilizó. ¿Vale? Estas cosas se hacen y se pueden hacer, pero se hicieron aceleradamente. Por el medio hubo un cambio de turno y bueno, pues el reactor fue volviéndose más inestable. Finalmente la prueba llegó a hacerse en el turno de noche, es decir, habían pasado una serie de horas. Había habido un turno de mañana donde los trabajadores habían sido informados, había pasado el turno de tarde cuando se suponía que la prueba propiamente dicha iba a hacerse, y en el turno de noche se esperaba que prácticamente solamente se controlara la temperatura, que ya estuviera todo hecho. Bueno, pero las cosas se fueron desplazando por esto que acabo de comentar, y el caso es que la prueba se hizo durante la noche. Bien, en ese momento, bueno, pues lo que se hizo fue intentar parar el reactor y reduciendo la actividad del reactor. Ahí lo que tiene lugar es una reacción de fisión. Y entonces lo que se busca es una situación en que la reacción se automantenga. Es decir, bueno, pues que un neutrón impacte en un núcleo físil y ahí se produzcan varios neutrones, de los cuales uno, y solo uno, impacta en otro núcleo físil. De esa manera la reacción vaya automanteniéndose. Si no se consigue ese uno, la reacción se apaga, decae. Si van impactando varios de esos neutrones, la reacción se va desencadenando y se va descontrolando. Y eso lo que tendríamos sería una bomba atómica y no un reactor nuclear, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Bueno, pues se tomaron una serie de medidas. Era un reactor de 1000 megas, perdón. Bueno, se tenía que estar trabajando, si no recuerdo mal, en torno a 200. Y entonces se fue reduciendo esa capacidad. Simultáneamente, no se sabe muy bien por qué, porque luego empezó el reparto de culpas, se anuló el sistema de agua de refrigeración de emergencia. Mientras se fueron haciendo las distintas operaciones, bueno, pues se retiraron las barras de control, luego se bajaron de golpe, no estaba muy claro qué operaciones estaban haciendo ahí, y ya iban llegando informaciones, es decir, iban llegando avisos de que esto está pasando algo raro, que se ignoraron. ¿Vale? De lo cual, bueno, probablemente no sé, quizá esto fuera debido a que bueno, eran personas que estaban trabajando en estas condiciones normalmente y a veces también les llegaban avisos de cosas que podían controlar después, posteriormente. Bueno, el caso es que en un momento dado, bueno, se fueron produciendo unos venenos neutrónicos, ante lo cual el reactor cada vez iba parando más y más y más, y se paraba demasiado. Bueno, subieron las barras de control para que se acelerara la reacción. Las barras de control están formadas de un veneno neutrónico, algo que es capaz de capturar neutrones de manera que de esa forma pues, ya no estén disponibles para la reacción. Si no hay neutrones, no hay fisión. ¿Vale? Entonces, si se suben, si se eliminan, bueno, en este caso se subían, a veces también se pueden bajar, depende del diseño de los reactores, bueno, pues no se captura nada. Entonces están todos los neutrones, bueno, todos o más porcentaje de neutrones libres. Bueno, se tomaron una serie de operaciones de ese tipo y el caso es que probablemente, bueno, pues se estuvieron formando como consecuencia de las reacciones nucleares que estaban teniendo lugar ahí, bueno, pues productos que eran también venenos neutrónicos. Así que, bueno, pues daba un efecto de que esa reacción como que estaba mucho más parada de lo que estaba realmente, ¿no? Bueno, pues al eliminar los elementos de control, aquello se fue descontrolando más. Además, incluso los de emergencia, que deberían de estar siempre bajados, siempre disponibles, se habían subido manualmente. Supongo que, diciendo, bueno, venga, esto hay que sacarlo adelante, vamos a hacerlo, ¿da? Bueno, y la cosa se descontroló. ¿Qué sucedió finalmente? Bueno, pues hubo un momento en el que aquello crecía y decidieron bajar esas barras de control de forma de emergencia, como quien dice, ¿no? Bueno, al estar en subidas, incluso las que deberían de haber estado en el momento bajadas, bueno, supuso se subieron manualmente, hubo que reintroducirlas manualmente. En aquel momento esas barras de control, algunas, tenían un diseño muy particular, que tenían una punta de grafito. El grafito, de hecho en este caso también, este tipo de reactores, incluían un moderador que era de grafito. ¿Vale? Y el moderador lo que hace es reducir la velocidad de los neutrones, termalizarlos se llama. ¿Vale? Normalmente los neutrones pues, son partículas subatómicas que van a toda pastilla en todas las direcciones, ¿de acuerdo? Y la mayor parte de la materia no hay que olvidar que es hueca, entonces lo más probable es que no impacte ningún núcleo, ni físil ni no físil. Lo que se hace es reducir la velocidad de esos neutrones y de esa manera aumentan las probabilidades de que sí impacten. De que sí va en choque. Bueno, pues tenían una parte final de grafito que actuaba como un moderador, de lo cual, bueno, pues quizá fuera lo peor que se podía hacer en ese momento, porque, bueno, pues se llegó a ese punto en el que se facilitaba que
los neutrones llegaran a impactar en los núcleos. De lo cual hubo una acumulación de hidrógeno que explotó. El hidrógeno, bueno, pues, tiene una gran carencia por el oxígeno y explotó. Como consecuencia, ¿qué pasó? Salió volando el techo del reactor, que si hubiera tenido un edificio de contención, todo eso se hubiera quedado dentro. Claro. Pero como no lo tenía, pues salió a la atmósfera. Después, a posteriori, se vio que en el edificio se habían empleado cosas como bitumen, que es completamente combustible. Que quizá era lo peor que se podía haber utilizado. Claro. Eso a posteriori. Y el resultado de todo eso es que entró una gran cantidad de oxígeno en la zona del núcleo. Como estaba moderado con grafito, carbono y oxígeno, un incendio perfecto. Un incendio. Ante lo cual empezó a salir humo, que no solamente era CO2, era CO2, y luego en suspensión un montón de isótopos radiactivos. Claro. Decían las personas de la ciudad más cercana que se veían como si fueran fuegos artificiales, cosas de distintos colores que salían. Así que, de entrada, mal diseño y después mala praxis. Mala praxis. Si eso añadimos que una vez que ya había pasado lo peor, se tardó en tomar decisiones, la cadena de mando en el interior de la central fue confusa, hubo mandos intermedios que querían apagar el reactor y evacuar a los trabajadores y mandos superiores que dijeron que no era para tanto, que el reactor seguía intacto. También es cierto que los detectores que había en ese momento, bueno, pues estaban pensados para condiciones de normalidad, no para algo que duplicara por varios miles de veces las condiciones de normalidad. Entonces, alcanzado el límite máximo, no sabían dónde estaban. Claro. Entonces, como primer resultado, los trabajadores que había allí, bueno, pues la mayor parte de ellos, realmente, hablamos de alrededor de 30 personas con un síndrome de radiación aguda, que eso te produce un fallo multiorgánico y la muerte al cabo de días. Claro. Pero, mientras tanto, seguía saliendo a la atmósfera, dentro de ese humo de ese incendio que intentaron sofocar en múltiples ocasiones, pero seguía reproduciéndose. Claro, las temperaturas eran muy altas y no dejamos de estar moderado con grafito, carbono, perfecto, acceso a oxígeno y maravilloso. ¿Qué más queremos? Claro. De momento ya estamos así, mal diseño y mala praxis. Y luego una reacción tardía, mal informada, descoordinada. También había en ese momento, era un poco esto de vamos a dar muy mala imagen si reconocemos que nos pasa esto, era el final de la Guerra Fría. Pero bueno, se tardó casi 36 horas en evacuar a la población civil que vivía a la más cercana. Imaginaos que esto pasa pues, en la plaza de la Catedral en Oviedo. Bueno, Dios quiera que no. Dios quiera que no. Pues sería 36 horas en evacuarnos a nosotros. Claro. O sea, que estábamos muy cerquita. Y hasta el 2 de mayo no se evacuó masivamente a la Otro cinturón, digamos. Es interesante que por el medio fue el 1 de mayo. No se quería dar una mala imagen, el 1 de mayo era un día emblemático para la antigua Unión Soviética, la fiesta del trabajo. Pero lo curioso es que en ese 1 de mayo pues era tradicional hacer desfiles donde la gente saliera públicamente, saliera a la calle, era un día de fiesta. La gente salía a la calle y le estaban chorreando encima una nube radiactiva, pero la radioactividad no se ve, no se oye y no se nota, solo la detectamos por sus efectos, ante lo cual pues fue una concatenación de errores. O sea, como en toda desgracia que se precie, todo lo que podía salir mal, salió mal, prácticamente. Todo lo que se podía hacer mal, se hizo mal. Pues prácticamente. A día de hoy, pasados toda esta pila de años desde 1986, ¿la zona aún lo sufre y hay personas que aún sufren las consecuencias? Sí, pero hay que entrar en un par de matices interesantes. Alrededor de Chernóbil hay una zona de exclusión, donde no vive apenas personas. Curiosamente, un cierto tiempo después de que se evacuara masivamente a la población de esa zona, hubo pequeños grupos de personas que volvieron, fundamentalmente personas mayores que estaban acusando mucho el desarraigo y decidieron que, digamos, un poco viajando por debajo del radar de la ley, pues volvieron a sus casas. Claro, simultáneamente, ¿qué estaba pasando en el país en ese momento? Se estaba desmoronando en todos los sentidos, entonces, bueno, que una señora de 80 años decidiera que a ella le daba igual la radioactividad, que volvía a su casa, pues como que la dejaron un poco hacer. Entonces, nunca fueron muchas personas y ahora mismo son incluso muchas menos, porque bueno, por edad han ido muriendo, ¿no? Entonces hay una zona de exclusión donde no vive apenas nadie, sigue sin vivir apenas nadie. Después de que pasó el accidente, bueno, entraron muchos reservistas, liquidadores los llamaban entonces, hablamos de miles de personas que entraron en la zona pues a limpiar, a hacer todo lo que podían. A veces hicieron cosas que no sirvieron de mucho, pero porque recibieron malas instrucciones, no porque no hubiera realmente voluntad por mejorar la situación. Curiosamente,
Después de un impacto inicial muy importante sobre la naturaleza, se habla incluso de un bosque rojo, es decir, de unos pinos que pasaron de ser verdes a ser rojos por el, digamos que se marchitaron inmediatamente por el efecto de la radiación. Una vez que pasó esa primera época, el entorno se ha ido regenerando bastante. Se ha ido regenerando bastante, incluso se habla de que es una zona que casi parece una zona protegida. Ya. Es triste decirlo, pero la radioactividad es mala, pero nosotros como especie, para la naturaleza, somos peores. Ya. Entonces, el que no haya habido asentamientos humanos en todos estos años, bueno, pues ha hecho a que la naturaleza allí haya rebrotado profundamente, que hayan crecido mucho las poblaciones de distintos animales. Claro, a largo plazo se verá qué cantidad de mutaciones genéticas puede haber en ellos. Pero eso hasta que no haya pasado todavía incluso más tiempo para ver la evolución de esas especies, pues todavía, curiosamente, es interesante saber que la naturaleza tiene una gran capacidad, es buena para todos. Aunque nos empeñemos en seguir deforestando y degradándola, etcétera, pero igual que produce el oxígeno que respiramos, que eso ya en sí mismo sería un buen motivo para protegerla, tiene una gran capacidad de apantallamiento de la radiación también. Es decir, análisis que se han hecho en los últimos años, bueno, pues indican que en la zona sigue habiendo actividad, sigue habiendo abundante radioactividad, pero menos de la que se esperaba. Menos de la que se esperaba. Sigue siendo muy alta, pero menos de la que se esperaba. Y eso es atribuible casi de forma absoluta, porque no hay ningún otro parámetro a tener en cuenta, a lo mucho que ha crecido la vegetación y lo mucho que se ha desarrollado en esa zona. Entiendo. Bueno, vamos a ir avanzando en el tiempo. Bien, todo lo que podía salir mal salió mal. Todos los errores que se podían cometer se cometieron. Era un país, bueno, caótico y con muchas carencias, en estado de descomposición. Pero luego vamos a Fukushima. Eso es. Japón, país tremendamente adelantado, trabajadores súper concienciados, bueno, pues con otras políticas completamente distintas. En el ideario colectivo está que los japoneses son como súper metódicos. Sí. Ahí interviene también la naturaleza en forma de maremoto. Eso es. ¿Es la causante de la desgracia en este caso? Bueno, en el caso de Fukushima es el otro accidente gravísimo de este tipo, pero aquí yo siempre pienso, o sea, yo os lo digo a mis estudiantes, bueno, aquí hay que tener más una cuestión de muy mala suerte, muy mala fortuna. Japón, como tú acabas de comentar, es un país con una serie de características, bueno, y una de ellas es la insularidad. Otra de ellas es una alta densidad de población. Otra es, después de la Segunda Guerra Mundial, una economía basada en la tecnología. Entonces, y luego otra es una ausencia total de recursos energéticos. Entonces, con esos parámetros de los que hay que partir, bueno, pues optaron por centrales nucleares, no exclusivamente, pero también, ¿vale? Bien, el caso es que, bueno, está encima, además, está formado por una serie de islas volcánicas, que están en una zona activa. Entonces, bueno, vaya. Todos los edificios japoneses cuentan con cómo comportarse ante un movimiento, porque bueno, es lo que les toca. Y la central nuclear también había sido diseñada teniendo en cuenta eso. Lo que ocurre es que aquí pasaron, bueno, una serie de cosas. Empezar, hay un terremoto, bien, la central aguanta, perfectamente, bien. Bueno, se empiezan a tomar las medidas correspondientes, estamos en una situación de emergencia nacional, se está evacuando a la población, se está haciendo todo como tal. Pero luego se nos viene encima un tsunami y la central también aguanta. Bien, pues las personas que todavía siguen en la central están tomando las medidas procedentes, todo está funcionando bien. Pero ¿qué pasó simultáneamente por causa de ese terremoto? Que se cortaron las comunicaciones. Entonces, bueno, pues aunque el diseño de la central fuera correcto, aunque las medidas que se tomaran fueran correctas, ¿qué pasaba? Bueno, pues una vez que se sacan los elementos combustibles del reactor, cuando ya han terminado su vida y en el interior, van a una piscina. ¿Bien? Esa piscina pues está llena de agua que actúa como refrigerante. Bien, pues esa piscina ese agua de la piscina hay que bombearla sistemáticamente, bueno, para asegurarnos de que no sube la temperatura, porque en el interior de esos elementos combustibles todavía hay elementos físiles. Bien, bueno, el caso es que a tenor de todas estas cosas que habían pasado, bueno, pues obviamente las turbinas no estaban funcionando y había habido cortes de luz. Todo había funcionado bien, pero había habido cortes de luz. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, pues acuden unos generadores de emergencia y saltaron y todo siguió funcionando y siguieron bombeando y todo. Por ahora todo correcto. Pero ¿qué pasó después? Las comunicaciones se cortaron, tal y como acabamos de comentar. Ante lo cual, los suministros de petróleo, de gasoil para esos generadores de emergencia no llegaban.
Claro. No llegaban. El camino era por tierra. Sí. No había otra posibilidad. Los trabajadores de la central de Fukushima incluso intentaron vaciar los depósitos de los coches que había en el aparcamiento para darle aquello. De lo que hubiera allí para poder. Bueno, pero el problema fue algo que no tuvo que ver con el diseño de la central. ¿Y qué pasó? Bueno, pues cuando se acabó ese combustible, pues esas bombas no pudieron seguir funcionando y empezó a subir la temperatura. Claro. Y a tenor de eso, bueno, pues se fue desencadenando todo el problema que todos vimos, además en tiempo real, por la televisión, en Internet. Sí. Eso además también es interesante ver qué consecuencias tuvo. Es verdad que la Unión Soviética entonces ya estaba en un proceso de descomposición, que, bueno, pero que eso pudo ser un detonante, pudo ser un parámetro más a tener en cuenta, pero no tuvo unas grandes consecuencias políticas, por así decirlo. Sí. En Japón cayó un gobierno. Sí. Decían por una mala gestión. Bueno, realmente, no digo que fuera perfecta, pero era complicado hacer mucho más. Sin embargo, disculpa, es interesante tener en cuenta que una vez que eso sucedió, por ejemplo, en muchísimas, no me atrevo a decir todas, pero en muchísimas de las centrales nucleares que hay en el mundo, se ha ido tomando la medida de tener una vía de entrada de suministros por aire. Incluso en las que de Cataluña, por ejemplo, en Ascó, en Vandellós, bueno, pues a tenor de lo que sucedió en Fukushima, pues han preparado sus pequeños helipuertos para que en el caso de que lo peor suceda, bueno, pues podamos tener una vía se pueda abastecer por aire. Se lo preguntará alguna gente, ¿las centrales españolas son seguras? Las centrales españolas son seguras, pero no son perfectas. Claro. Es decir, las centrales españolas lo que tienen es que son bastante viejas. Ajá. Es decir, desde que se firmó la moratoria no se construyó ninguna más. Y son todas construidas en las que están ahora mismo funcionando en los 80. Es decir, que ya tienen una edad. Las centrales españolas, una central nuclear normalmente se diseña para tener una vida útil de en torno a 40 años. Ajá. Eso no significa que no se pueda prolongar su vida útil, pero cuando se hacen las mejoras oportunas. No son cualquier mejora y que la gente se quede tranquila porque están vigiladas, supervisadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, por industria, etcétera, etcétera. O sea, que no es algo que dices, bueno, pues escondo esto debajo de la alfombra y nadie lo va a ver. Lo van a ver porque lo vigilan. Claro, es decir, lo van a ver porque lo vigilan. Afortunadamente. Exactamente. Entonces, tampoco hay que asustarse, porque quizá en muchos sentidos sea una de las industrias más seguras, por el grado de supervisión que tiene. Quería preguntarle también, Francia, lo decía usted al inicio, es un país que ha apostado decididamente por lo nuclear, ¿no? Bueno, en España, quizás debido a ese buenismo que últimamente nos preside, no, nuclear nada. Si ocurriera una desgracia en Francia, ¿nos afectaría tanto como si fuéramos una provincia más de Francia? Hombre, pues muy probablemente. Vamos a ver, cuando hablamos de Chernóbil, a medida que iba pasando, en función de cómo era la climatología, iba el viento, pues esos isótopos radiactivos llegaron a Dinamarca, llegaron a Francia, llegaron a Bielorrusia, llegaron a muchos sitios. Claro. Es decir, a veces tenemos esta mala... yo creo que una mala interpretación del mundo que pensamos es yo y mi corralito. Tenemos una atmósfera, tenemos un planeta... Que es común a todos. Que es común a todos. Es común a todos. Claro. Y para finalizar, quería preguntarle también, un profesor, compañero suyo, el señor Luengo, estuvo aquí hace meses y nos habló del cierre de las térmicas en Asturias. No le voy a pedir una valoración política sobre si un partido las quiere cerrar, otro las quiere mantener. Pero textualmente dijo, es una barbaridad cerrar las térmicas. Don Carlos Luengo es muy contrario al cierre de las térmicas, es cierto, sí. Vamos a hacer como con los médicos, vamos a pedir una segunda opinión. Una segunda opinión. Él textualmente me decía, se están cerrando unas centralitas en Asturias, centralitas pequeñas, y a la vez en Alemania se están construyendo unas enormes que superan con muchísimo. En su opinión, ¿cerrar las térmicas asturianas es un error? Como siempre, estas cosas se sabe si es un acierto o un error a largo plazo. A corto plazo, indudablemente, bueno, pues eso tiene un impacto importante en el empleo, en la sociedad, que eso es innegable e indudable. Lo que ocurre es que si cerramos térmicas y no construimos nucleares, cada vez vamos perdiendo potencia base. A tenor de algún momento este invierno pasado, hubo un momento, un pico de demanda, donde bueno, se habló bastante de la paradoja que suponía hablar de cerrar térmicas aquí y ante un pico de demanda comprar energía producida por una térmica en Marruecos, donde decían que tenía, como quien dice, mucho menos cuidado, porque su legislación no se lo exigía, del que podemos tener aquí. Entonces, a veces se dan estas situaciones paradójicas.
Hombre, también hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, lo que comentaba mi compañero, don Carlos Luengo. A la vez se están construyendo térmicas en Alemania. Sí. Bueno, ¿por qué se construyen técnicas en Alemania? A tenor de lo que pasó en Fukushima, hubo un auténtico apagón nuclear. Sí. Y hace falta potencia base. Claro. Hace falta energía para mantener la actividad económica. Decir otra cosa es ser un ingenuo o estar dispuestos a calentarnos con piñas y con palos. Decir otra cosa es mentir. Y necesitamos potencia base. Es decir, necesitamos poder decidir cuándo producimos energía. Porque desafortunadamente, ojalá no fuera así, pero no siempre hace viento, no siempre hace sol. Eso no significa que las renovables no tengan un peso, pero es muy caro, además. Tal y como, sí, de momento muy caro. De momento muy caro. Correcto. Pues Susana Laje, de la Facultad, de la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Energía, en el área de nuclear. No sé si esta vez sí, está bien, lo pude decir un poquito mejor. No, esta vez perfecto, sí. Muchísimas gracias por hacernos este completo recorrido histórico. Me he quedado verdaderamente impresionado de lo ocurrido, no solo en Chernóbil, sino también en Fukushima. Una última pregunta solo para finalizar. Iba a preguntarle si la energía nuclear es peligrosa. ¿Se puede establecer el paralelismo de, como en el avión? El avión es el modo de viajar más seguro, pero tengamos en cuenta que si el avión se va abajo, prácticamente todos mueren o absolutamente todos mueren. Podría hacerse, sí, podría hacerse. Pero bueno, también vamos a ser justos. Incluso en el caso de los peores accidentes nucleares que ha habido indudablemente víctimas y ha habido indudablemente consecuencias. También ha habido personas sometidas a esa misma situación que han sobrevivido y ha habido personas que no han enfermado. Como anécdota, es decir, como apunte, cuando pasó lo que pasó en Chernóbil, las mujeres embarazadas que había en esa zona les recomendaron intensamente, vamos a decirlo de esa forma, que terminaran con sus embarazos. De un modo soviético. De un modo soviético. Eso aquí no, sería una aberración, como le puedes a alguien inducir bueno, pues les recomendaron de un modo soviético que terminaran con sus embarazos. Hubo mujeres que se negaron y hubo niños que nacieron sanos. Claro. Incluso aunque la época en la que uno es más susceptible a tener consecuencias a la radiación es, desde luego, la más crítica, es la etapa fetal, la infancia. Es decir, pensad un poco como cuándo es más agresivo un cáncer, cuándo se desarrollan más las células, en la época de crecimiento. Entonces, bueno, pues ese es quizá el momento más crítico. Es decir, que pese a que pasaron cosas muy terribles, también hubo gente que salió adelante. Pues muchísimas gracias, Susana, por estar esta noche con nosotros. Pues un placer y nada, cuando queráis. Gracias. Nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos con el espacio de esta noche. Hasta ahora. Programa de esta noche vamos a hablar a continuación de vecinos, de vida en comunidad, de comunidades de propietarios y de todas cuantas dudas se pueden generar en torno a este tema. Bueno, pues para ello ya lo saben, contamos todos los meses con la colaboración de un profesional del sector como es Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, en la calle Jersey City de Oviedo. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, gracias. Bueno, vamos a solventar dudas. Sí. Vamos a ver, el propietario de una planta de garaje, ¿debe pagar los gastos del ascensor aunque no lo utilice? Bueno, tendríamos que ver la escritura obra nueva división horizontal y los estatutos a ver qué disponen al respecto. El hecho de usarla o no sí que nos puede indicar parte del compromiso que tiene para pagar, pero no es suficiente. Habría que ver si tiene derecho a usarlo o no, y el que luego lo use o no no quiere decir que participe o no del gasto en función del uso, sino de la obligación que tiene conforme a los estatutos o el régimen de propiedad horizontal que esté establecido en la escritura. Habría que ver el caso por caso. Lo lógico es que de lo que usa lo paga, lo que no, y él a su criterio decide que no o que sí, pues habría que ver la escritura de obra nueva de división horizontal, y si existe otro acceso por otro sitio que no puede usar el ascensor, pues no. Se me está ocurriendo un caso, por ejemplo, una persona vive en un portal, pero la plaza garaje la tiene en otra comunidad, dos portales más allá. No utiliza el ascensor, con lo cual...
Es muy común esa práctica, por lo que fuera, no todas las plazas de garaje las usan los usuarios del propio edificio, sino gente ajena, y si a lo mejor tiene establecido pues un acceso a través de la puerta del propio garaje, un acceso peatonal, entonces estarían exentos de gastos de portal, gastos de limpieza, de ascensor. Habría que ver caso por caso, y sobre todo la escritura de obra nueva en la que identifica qué accesos tiene, qué derechos y qué obligaciones. Correcto. Imaginémonos, por motivos de seguridad, la comunidad de propietarios ha instalado una videocámara para grabar en el portal. ¿Tiene derecho a grabar a todo quien entre en el portal o hay que poner un cartel que desde tal día hay una videocámara funcionando que graba? Sí, en el momento que nosotros ya disponemos a grabar tenemos que anunciarlo, tenemos que identificar que existe una cámara, cuál es las zonas que va a grabar y sobre todo quién custodia el fichero de grabación y dar cuenta de protección de datos sobre la existencia de esa grabación. No puede grabar zonas privadas, solamente zonas comunes, y conforme a lo establecido en la Junta de Propietarios, pues habrá 1, 2, 3 cámaras, pero claro, sí que hay que avisar de que se está grabando. Claro. Bueno, una constructora finaliza la obra de un bloque de viviendas, las entrega a los propietarios. ¿Cómo se constituye una comunidad de propietarios? Bueno, para constituir una comunidad de propietarios voy a resumir un poco los pasos, pero bueno, son 2, 3 fundamentalmente. Tenemos que acudir al registro de la propiedad, a Hacienda, y constituir la comunidad como tal en una junta de propietarios. La junta de propietarios se reúne ya de propietarios, aunque pueda haber algún predio que la constructora no haya vendido y sí actuaría en representación de esos predios. Y recordar que la constructora, aunque tenga más de un predio, el hecho de tener varios va a votar por un voto. Lo que sí, en la doble mayoría, que se tiene en cuenta votos y coeficientes, sí va a participar del coeficiente de todos los predios que posee, pero votos sería uno. Esto se hizo pues para evitar que tuviera una posición dominante y al final las decisiones las adoptaran ellos sin tener en cuenta pues el resto de los propietarios. Bueno, por un lado constituimos la comunidad, por otro lado vamos al registro de la propiedad a diligenciar el libro de actas, que es donde se van a plasmar todos los acuerdos que se dé lugar a la Junta de Propietarios, y tenemos que declarar la constitución de la comunidad como tal en Hacienda a través del modelo 036-037, en la que identificamos una nueva comunidad, nos facilitarán un CIF, un número de identificación fiscal, con la que dar de alta ya contratos de suministros, cuentas bancarias. Ese sería un poco el inicio, y luego pues bueno, ya la contratación de suministros, seguros, todos aquellos servicios que ya la comunidad demande. Claro. Ahora que decías lo de la comunidad cuenta, o sea, la constructora cuenta como un voto. Imaginémonos un bloque con 8 viviendas, ¿vale? Donde tú tienes una, yo tengo otra vivienda, pero este operador de cámara que hay ahí tiene 4 pisos. Correcto. ¿Cuenta como 4 votos? Un voto. Un voto. Sería un voto. El acuerdo que lleve implícito doble mayoría implica doble mayoría es votos y coeficiente. Entonces puede que gane en coeficiente, pero no en votos. No en votos. Si nos encontraríamos con un empate pues bueno, que habría que resolver a otras instancias. Pero se intenta evitar la posición dominante en estas cuestiones, o que un propietario con muchos predios o una constructora tenga capacidad de actuar en su nombre frente al de la comunidad y acabe haciendo lo que ellos quieran, y sería pues bueno, romper un poco el consenso o las normas que en cierta medida. Entiendo. ¿Pueden independizarse de la comunidad un local o varios, un local comercial o varios? No, la comunidad es un todo en el que cualquier cambio lleva implícito la unanimidad y luego la reconstrucción de todo el edificio, de toda la atribución de coeficientes y normas que esté refrendada sobre ello. Entonces no se puede hacer una independencia, digamos, de un local independizo como el que pretende hacer ahora Cataluña. No lo logran. No se puede. Llevaría a cabo, ya por el hecho de estar en el mismo edificio, aunque legalmente pudiera tener una independencia en ciertos aspectos, lo que ya es dentro del edificio no puede desligarse, pues físicamente no se puede. Claro. ¿Y se puede unir o se pueden unir 2 locales comerciales contiguos si son del mismo propietario? Sí, en un principio no había ningún problema. Físicamente sí podría llevarse a cabo porque están contiguos, salvo que afecta a alguna estructura, pilar o alguna cuestión que no pueda unirse. Y otra cuestión ya tiene que ver pues con el régimen de propiedad que tenga establecido la escritura de obra nueva, que autorice o limite o condicione pues esta unión. Habría que ver un poco todo ello. En un principio no es posible la segregación y la agregación, vamos, sin ningún problema. ¿Y unir local con la vivienda superior?
Aquí ya entra un poco en escena el cambio de usos destinados a los predios que indicas. Por un lado un local con fines comerciales y por el otro lado una vivienda pues con fines de uso doméstico. Habría que ver la ordenanza municipal y ver un poco las condiciones que antes reflejaba y ver todo ello si es posible o no. También hay que tener en cuenta la Junta de Propietarios que si pudiera manifestarse al respecto, y es que se le ha concedido algún veto o alguna posición al respecto que pudieran desarrollar pues a través de la Junta de Propietarios y así manifestarse. Claro. Por otra parte, los vecinos quieren hacer trasteros en las zonas comunes, sí. ¿Vale? ¿Pueden hacerse pese a la negativa de un vecino? Es decir, ¿se requiere unanimidad o vale una mayoría? No, vamos a ver, el cambio de uso de un elemento común implica con ello la unanimidad. En este caso, las zonas comunes, el cambio de destino para hacer trasteros o cualquier otro uso llevaría consigo la celebración de una junta y una unanimidad para el cambio de este uso, porque el edificio está configurado de una manera en la que está dividido pues, en los distintos predios que lo configuran, en las zonas comunes que atienden a estos predios, y todo ello da lugar a unos coeficientes, unas normas. El hecho de cambiar un elemento común desconfigura todo en cuanto a que ya no son los mismos coeficientes, puede que cambien las normas, entonces lleva implícito un cambio bastante importante hasta el punto de que las escrituras se verían afectadas. Si esa escritura donde pone que participa en 1% del edificio, el hecho de aminorar una zona común quiere decir que va a participar en más tanto por ciento, toda esa reconfiguración al final hay que plasmar en la escritura, que sería un coste bastante importante y mucho trasiego de todo lo que conlleva. Y luego el cambio de uso, como indicaba anteriormente, pues el acuerdo unánime de los propietarios y ver, pues bueno, cuál es el nuevo uso que se le da y con qué condiciones, si se vende, si se cede, bueno, claro, es claro, mucho, claro. O sea, hay más, no es tan sencillo. Vamos. Lleva mucha tela detrás en este caso. Bueno, Roberto, administrador de fincas en ADF Grupo en la calle Jersey City. Tenéis la atención personalizada las 24 horas del día, los 365 días del año, sí. Pero hay que ir con los tiempos y en el móvil también hay atención. ¿Cómo va eso? Efectivamente, nosotros tenemos a disposición de los propietarios una página web que a través de ella acceden virtualmente a, digamos, un despacho 24 horas en el que pueden hacer muchas de las gestiones que da lugar pues, el día a día a una comunidad, cambio de número de cuenta, comunicación de incidencias, ver un recibo, y todo esto ahora lo hemos llevado a una aplicación del teléfono móvil que ya no solo se podría ver a través del ordenador, sino a través de la aplicación, y en cualquier lugar, pues todo esto que anteriormente indicaba, pues se puede consultar, comunicar, o incluso, pues bueno, siempre estamos admitiendo sugerencias en cuanto a alguna incorporación que se considere y se valorará. Pero bueno, la aplicación está funcionando correctamente, es válida para todos los dispositivos y con ella, pues bueno, una vez que tenemos usuario y contraseña, al final accedemos y todo esto que indicaba, pues se puede llevar a cabo. Más comunidades imposible. Imposible. Más cómodo, imposible, ya lo saben. Bueno, pues Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, gracias por solventarnos estas dudas. Nos vemos, nada, en 30 días Muy aproximadamente. Bien. Gracias a vosotros. Y ahora nos vamos muy rápido a los anuncios, volvemos para continuar el programa de hoy. Hasta ahora. Pues aquí finaliza el programa de hoy y la semana para nosotros. Volvemos el martes, cuando ya habrá pues nuevo gobierno en la presidencia de España. Ya sabremos los resultados, ya lo sabremos la noche del domingo. Con lo cual, el lunes y el martes comenzará el apasionante momento de los pactos. Bueno, aquí estaremos para contarles esos y otros temas. Hasta entonces, disfruten del fin de semana. Gracias.